amada iglesia, extrañamos estar con ustedes en un domingo. Estamos muy contentos, muy alegres de que podamos una vez más adorar y profundizar en la palabra de Dios juntos. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo en ese lugar donde tú estés y vamos a simplemente adorarlo. Amén. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho, Señor, en la vida de cada uno. En estos momentos tan difíciles, tú has sido fiel. Tú has sido bueno, te has revelado en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que si eso no ha sido el caso con alguno de tus hijos, Señor, que tú te vuelvas real en su vida, papá. Yo te pido, Señor, que tú llenes su vida con pasión, con determinación, con perseverancia, porque tú prometes, Señor, que cuando te buscamos te vamos a encontrar, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, queremos desahogarnos, entregarte todo lo que nosotros somos, Señor. Escucha nuestra adoración, esto es para ti, papá. Entra a cada vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Señor, ven como dijiste.
Espíritu Santo, y llénanos en esta mañana. Lléname con tu santo poder, tócame con tu Espíritu, Señor, úsame, orando estoy por el mover, al manifestar tu gloria en mí. Tómame, escóndeme en ti, sosténme, tu abrazo hazme sentir. Yo sé, cara a cara te veré, al manifestar tu gloria en mí. Pediré por un viento recio hoy, buscaré un renuevo en mi ser, clamaré hasta el cielo verse abrir y tu gloria revelarse en mí. Lléname con tu santo poder, tócame con tu Espíritu, Señor, úsame, orando estoy por el mover, al manifestar tu gloria en mí. Tómame, escóndeme en ti, sosténme, tu abrazo hazme sentir. Yo sé, cara a cara te veré, al manifestar tu gloria en mí. Pediré por un viento recio hoy, buscaré un renuevo en mi ser, clamaré hasta el cielo verse abrir y tu gloria revelarse en mí. Pediré por un viento recio hoy, buscaré un renuevo en mi ser, clamaré hasta el cielo verse abrir y tu gloria revelarse en mí, y tu gloria revelarse en mí, y tu gloria revelarse en mí. Le damos gracias a Dios por esa hermosa adoración, porque nos permite hoy una vez más buscarle, buscar su presencia, poderle adorar, poder cantar. Y ahora vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué nuevas cosas tiene el Señor para nosotros. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de los Salmos, el capítulo 103, y vamos a compartirlo entre el versículo 1 y el versículo 6 para que usted por favor allí en casa me acompañe buscándolo.
Salmos 103, del 1 al 6. Dice, alabanza por las bendiciones de Dios, Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Gracias, Dios, te damos hoy, Padre Santo, porque tú nos permites, Señor Dios mío, acercarnos a ti, buscarte, Señor, para rendirte hoy toda nuestra adoración, Señor, nuestro agradecimiento, Padre. Yo te doy gracias por la vida de cada persona que hoy se ha conectado con nosotros, Dios, y te pido que les bendigas, Padre, allí donde quiera que ellos estén, Señor, bendíceles su vida, sus finanzas, sus trabajos, todas sus ocupaciones, Padre Celestial. Gracias te damos por lo que tienes tú hoy para nosotros, Señor, a través de tu palabra. Bien, pues en estos tiempos es un poco difícil como que no preocuparse, como que dejar de inquietarse un poco. Pueda que conozcamos ya a Dios, pueda que ya hayamos visto su mano, que siempre nos bendice y siempre nos cuida, pero a veces cuando hay tanta circunstancia complicada, cuando hay tanta incertidumbre en el ambiente, se nos olvida quién es Dios. Tendemos a olvidar lo mucho que ya Él ha hecho por nosotros, lo que nos ha bendecido y de tantas cosas que nos ha cuidado. Por eso es que en el Salmo 103, el salmista David dice los estudios que pues como que no hay una certeza exacta de cuándo fue hecho este salmo, pero aparentemente dicen que fue como ya hacia los años más adultos de su vida, cuando ya estaba en una actitud un poco más reflexiva, ya había pasado el ímpetu de la juventud. Dios le había bendecido, Dios le había ayudado en todas sus luchas, en sus batallas con los enemigos, y lo había sacado airoso siempre. Había pasado también por dificultades y cuando se arrepentía y le pedía perdón a Dios, el Señor tenía misericordia de él y volvía y le ayudaba, porque dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios. No porque no se equivocara, sino porque se arrepentía y le pedía perdón. Y cuando él pedía perdón al Señor, el Señor se encargaba de nuevo de restituirle su lugar. Así que muchas veces David vio la mano de Dios, muchas veces él vio su misericordia, su bondad y su favor. Pero llega este momento reflexivo, de pronto, como les decía al principio, ya pasado esos tiempos de las guerras, de las luchas, inclusive de las tentaciones de la juventud en cuanto a lo que le pudo haber causado tantas dificultades con las mujeres que lo llevaban a la perdición. El cometer el pecado de orgullo cuando censaba al pueblo y creía que la fuerza estaba en él y no la fuerza en Dios. Ya es un momento reflexivo donde él como que le dice a su alma, esfuérzate por alabar y por bendecir a Jehová. ¿Y por qué esfuérzate? Porque de pronto a veces no nos es fácil bendecir el nombre de Dios. A veces no nos es fácil alabarle, no nos es fácil adorarle. Y corresponde no solamente a un sentimiento de agradecimiento, sino a una decisión. Donde tú y yo decimos, voy a adorar a mi Dios de verdad, voy a alabarle, voy a adorarle de verdad desde mi corazón. El salmista está como obligando a su alma a decir, bendice alma mía a Jehová. Y usted y yo pensaríamos, pero ¿cómo así bendice? Si es Dios siempre el que nos bendice a nosotros criaturas inferiores a Dios, creación suya, ¿cómo habríamos nosotros de bendecirle? Pero en este contexto el bendecirle se refiere a rendirle toda nuestra adoración, a bendecir su nombre, a adorarle, a exaltarle. Y él le dice a su alma, le dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él está obligando a su alma, él está obligando a todo su ser. Porque a veces usted y yo le agradecemos a Dios por cosas, pero hacemos como un agradecimiento parcial. Como que tenemos en cuenta algunas de las cosas que Dios nos ha dado, pero como que no llegamos al fondo de nuestro corazón para agradecerle. Y el salmista le dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser.
Es decir, que no solamente está hablando del corazón, del alma, de lo profundo, sino habla también de la parte exterior, de las bendiciones aparentemente naturales, normales, como del día a día. Y hay un agradecimiento aún más profundo que a veces nosotros nos olvidamos de hacerle a nuestro Dios. El salmista David amaba al Señor, pero el salmista David temía que en algunas ocasiones como que ablandar su carne, ablandar su corazón para ser más sensible a Dios. Y en este momento él estaba pidiendo esa sensibilidad para Dios, al pedirle a su cuerpo y a su alma y a todo su ser que bendiga a Jehová. Y hay una parte muy importante aquí que dice en el versículo 2, bendice nuevamente, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Un beneficio es una obra de bien. ¿Cuántas cosas, cuántas obras de bien, cuántas obras de amor ha hecho Dios por usted y por mí? Pero como lo decía ahí David, no olvides ninguno de sus beneficios. Y no es fácil. En una situación como la actual que estamos viviendo de incertidumbre, de preocupación. Por ejemplo, hace algunos días, una situación personal, yo salí a la calle a hacer alguna diligencia y la situación, el medio ambiente como que lo pone a uno nervioso. Entonces uno llega a la casa, como que somatiza el tema y empieza el dolor de garganta, empieza un poquito, uy no, yo tengo como fiebre, tengo dolor de cabeza, y son esas preocupaciones. Pero se le olvida a uno que quien tiene el control de su vida, de su salud, de todo su ser, es Dios. Pero humanamente hablando, es difícil. Es fácil decirlo, pero humanamente hablando es muy complicado. No dejarse influenciar por el medio ambiente, por los comentarios de la gente, por las noticias falsas inclusive. Usted enciende el televisor desde las 6, 7 de la mañana y ya encuentra noticias buenas y noticias malas y noticias falsas. Entonces ya usted no sabe si de verdad ponerse la máscara es bueno, si no hacerlo es bueno. Ya no sabe usted si necesariamente tiene que lavarse con agua y jabón, si es suficiente con eso. Si el distanciamiento social realmente funciona, porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Pero el único que no miente es la palabra de Dios. Y en Él sí podemos confiar. En Él sí podemos creer que a usted y a mí nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha dado muchas bendiciones. Como lo dice ahí el versículo 10, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando hablamos de los beneficios del alma, estamos hablando de la salvación, estamos hablando del perdón, estamos hablando de la sanidad. Pero también cuando habla todo mi ser, entonces habla de mi ser físico también. No solamente del ser espiritual, del ser alma, sino de mi ser físico, de mi cuerpo, de mi organismo, de que Él se encarga de que yo todo en mi organismo esté funcionando bien. Pero tendemos a olvidarlo. Por eso el salmista hace esa recomendación, arrancando apenas el Salmo 103, y se tiene que obligar a bendecir a Dios y a recordar sus beneficios. Y no lo dice una vez, sino lo dice varias veces. Bendice, alma mía, a Jehová. Y lo dice nuevamente, bendice, alma mía, a Jehová. Para forzar al cuerpo, porque muchas veces se nos olvida los muchos beneficios de Dios. Y este mensaje de hoy justamente lo he titulado así. No olvides ninguno de sus beneficios. Dios ya ha obrado por ti. Dios ya ha hecho muchas cosas grandes por ti. Él te ha bendecido, Él te ha cuidado, Él te ha dado provisión, Él te ha dado un trabajo, de pronto en este momento lo has perdido, pero Dios tiene el control de todas las circunstancias. Aquí cuando estaba hablando David había pasado por muchas cosas en su vida, por muchas victorias, pero también por muchas dificultades y muchas derrotas en las cuales Dios había puesto su mano y le había bendecido nuevamente. Dios le había devuelto su lugar, sus posesiones, su familia. Así que hoy usted y yo, aunque estemos en medio de una situación de dificultad, de angustia, de desesperación de pronto, no podemos olvidarnos de lo mucho que ya Dios ha hecho por nosotros. Porque Dios es bueno y fiel, dice, para siempre su misericordia. Así que hoy nos anima el salmista David a bendecir a Jehová. A bendecirle es rendirle toda nuestra oración. No solamente como una frase de cajón, gracias Dios mío, porque hoy me diste un día más de vida. Gracias Dios mío por la provisión diaria. Amén por eso, hay que ser agradecidos, pero muchas veces lo decimos ya como una frase de cajón, como una costumbre.
pero tenemos que ir más allá, que esa bendición, que esa adoración sea con todo nuestro corazón, pero también con nuestra alma, con todo nuestro ser. Que nosotros le bendigamos, que nosotros le rindamos adoración con nuestro tiempo, con nuestros dones, talentos, con todas las cosas nosotros podemos rendirle verdadera adoración a Dios. Dice que Él es quien perdona todas mis iniquidades. Todas. No está diciendo una, está diciendo todas tus iniquidades. Por grandes que hayan sido los pecados del rey David. Acuérdese usted todo lo que pasó con esa mujer hermosa que vio allá y estando en su casa, estando en el palacio, en lugar de estar en el campo de batalla con sus soldados, se enamoró de una mujer, se acercó a ella, la tomó para él. Ella queda embarazada y él, por tratar de ocultar su pecado, empieza a mentir. Y no solamente a mentir, sino que llegó a matar a su siervo, a ponerlo en el frente de batalla como carne de cañón para que le mataran. ¿Cuántos pecados no cometió en una sola circunstancia? Pero el Señor le perdonó. Y dice ahí el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dice también, Él es el que sana tus dolencias y también todas tus dolencias. Y cuando hablamos ahí, ahorita lo vamos a profundizar un poco, esas dolencias no solamente son físicas, también son espirituales. El versículo 4 nos dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces dése cuenta, apenas en 6 versículos de este salmo, cuántas promesas hermosas y cuántas realidades hermosas tiene el Señor para nosotros. Y hoy nos da recuerdo a través de la palabra de Dios. Hoy el Señor utiliza este salmo para recordarnos que Él perdona todas nuestras iniquidades. Todas. No importa el tamaño de tu pecado. Si tú estás verdaderamente arrepentido, arrepentida de que le has fallado a Dios, de pronto no solamente a tu familia, de pronto no solamente a tus amigos, de pronto has defraudado a mucha gente que en ti confiaba. Pero lo más importante y lo más delicado, defraudaste a Dios. Pero para Él no hay un pecado tan grande que no te pueda perdonar. Él lo hizo con el rey David, y el rey David lo reconoce en este versículo. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, como recordándose a sí mismo tantas cosas que yo hice, tantos errores que cometí, y Dios me perdona. Y esa promesa también es para ti hoy, porque podemos tener muchas bendiciones, estar rodeado de muchas otras cosas que Dios nos ha dado, pero si no tenemos el perdón, si no tenemos esa sanidad espiritual, muy difícilmente podemos gozarnos de las otras cosas. Haga usted cuenta cuando un hijo de una familia de pronto con buenas capacidades económicas, ese hijo que falla, ese hijo que cae en pecado, que cae en drogadicción, que cae en cualquier situación difícil de pecado y se separa de su familia. Se aleja de su casa y cuando regresa, cuando tiene que ir por alguno u otro motivo y está en vergüenza, aún ni siquiera es capaz de abrir la nevera, habiendo abundancia. Porque el corazón no está sano todavía. Y si el corazón no está sano y si no hay perdón, esa culpabilidad siempre va a estar ahí. Pueda que esté rodeado de lujos, de muchas cosas hoy día. Pero si hay situaciones de pecado que necesitan ser perdonadas, tu alma necesita ser sana. Y por eso el salmista empieza por el alma. Bendice alma mía a Jehová. Porque los pecados van directamente al alma. Los pecados dañan directamente el alma. Es posible que las consecuencias aflijan, por supuesto, áreas físicas, pero los pecados tienen directa relación con el alma, con nuestra salvación, con nuestra tranquilidad. Así que hoy el Señor nos dice que Él perdona todas mis iniquidades, las tuyas y las mías, porque Él es misericordioso, porque Él conoce nuestra naturaleza. Él nos diseñó. Y a pesar de que nos diseñó a su imagen y semejanza, Él nos dio libre albedrío. Y lamentablemente por el libre albedrío a veces tomamos malas decisiones. Así que hoy no te afanes, no te preocupes. Solamente lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Y decirle al Señor, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy. Yo me arrepiento, Señor, y te pido perdón porque con ellos me alejé de ti.
porque se me olvidó tu bondad, se me olvidó tu misericordia y caí y me dejé llevar por la tentación. Así es que hoy, allí en el lugar donde estás, tú puedes pedirle al Señor perdón por todos tus pecados y tienes la seguridad de que Él te perdona y Él trae sanidad a tu alma. Hay una palabra en la Biblia que nos refuerza esta verdad, que nos refuerza este versículo que estábamos viendo y lo encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios: tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Dese cuenta lo bonito de este versículo. ¿Cuál era la circunstancia en ese momento? Había pasado el reinado de David. El Señor Dios le había prometido que sus generaciones heredarían el reino y se lo entrega a Salomón. Salomón es la persona que escribe esta palabra. Desde Salomón de quien se está hablando acá. En esta circunstancia Salomón estaba haciendo la dedicación del templo a Jehová. Recuerde que David tuvo en su corazón hacerle casa a Dios. Y el Señor, a pesar de que amaba a David, le dijo: tú no me construirás casa. Yo siempre he vivido en tiendas, he vivido en el desierto, pero tú no me construirás casa. Al contrario, yo te voy a construir casa a ti, de tu generación, de tu descendencia, vendrá uno que me construya casa. Y entonces Salomón lo hizo. Salomón le construyó el templo al Señor, y no solamente con los mejores materiales, sino con un corazón hermoso. Allá en su casa, en su tiempo libre, le hace el primer libro de los Reyes, donde en el capítulo 8 está haciendo la dedicación del templo. Ellos querían llevar el arca al templo. Ellos querían llevar la presencia de Dios. Y ahí, cuando estaban haciendo esa dedicación, Salomón se acordó de todos los pecados que el pueblo había cometido. De los pecados que cometió David, de los pecados que cometieron después los hijos también, los hijos de David. Así que había mucho por agradecerle al Señor. Y ahí él lo recordaba en el versículo 34. En versículos anteriores dice: si se humillara el pueblo, si se volvieran a ti, si te pidieran el perdón por los pecados, dice, tú oirías en los cielos y perdonarías el pecado. Así que date cuenta. Es posible, claro, no está bien que hayas pecado, pero hay una palabra de Dios que hoy te dice, a ti y a mí, que hay en Él la esperanza del perdón de pecados, porque en Él hay misericordia. Dice: y los volverás a la tierra que diste a tus padres. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios, nos separamos de la presencia de Dios, y el enemigo viene y nos culpa y genera sobre nosotros esos pensamientos de culpabilidad que nos dicen: usted no se puede volver a acercar a Dios, usted es un pecador. Pero Dios nos dice hoy: no importa, tú pecaste, tú estás arrepentido, pides perdón, y yo te voy a devolver tu lugar. Yo te voy a restaurar tu lugar. Acuérdese también la parábola del hijo pródigo, aquel que desperdició todos sus bienes, los bienes de la herencia de su padre, y los malgastó en pecado, en vicios, en mujeres, en tantas cosas. Y cuando regresó, el padre no lo hizo sentir mal, por el contrario, celebró una fiesta, le puso ropa nueva, le puso calzado, le preparó un banquete para él y le dio un anillo. Y ese anillo simbolizaba que le devolvía el lugar que le correspondía en su casa, en la familia. Y eso es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Salomón está diciendo: tú perdonarás el pecado, tú escucharás su oración, perdonarás su pecado, y dice ahí: los volverás a la tierra que diste a tus padres. Es decir, Él no solamente nos perdona, sino que nos restituye nuestro lugar, nos devuelve el lugar que no nos quitó Él, sino el lugar que nosotros cedimos por nuestro pecado. Así que hoy estamos contentos, estamos alegres, no estemos tristes por el pecado. Debe haber un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, pero nos debe alegrar la promesa del Señor que Él es quien perdona todas mis iniquidades. Dice también ahí en el versículo 2, en el versículo 3, Él es quien sana todas tus dolencias, todas. Entonces, cuando habla de todas mis dolencias, habla de mis dolencias espirituales y mis dolencias físicas.
Eh, Hay una frase que dice, ¿qué es el orgullo sino locura? ¿Qué es la lujuria sino lepra? ¿Qué es la pereza sino una parálisis? Entonces lo que está haciendo ahí es asociar la enfermedad con el pecado. Lo que está haciendo ahí la persona que escribe esto es asociando que las enfermedades físicas son consecuencia de decisiones espirituales. Entonces dice ahí que el Señor sana todas mis dolencias. Y también haciendo un paralelo con el primer libro de los Reyes, en el mismo capítulo 8, versículo 37, nos dice la palabra de Dios, si en la tierra hubiere hambre, yo no sé si esto le suena a algo conocido, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, póngale cuidado a esto, versículo 37, cualquier plaga o enfermedad que sea, dice ahí versículos adelante, tú les escucharás su oración, les perdonarás y actuarás. Dese cuenta que parece que estas palabras que fueron escritas hace más de 2000 años, que ya hablan de hambre en la tierra, de pestilencia, de la langosta, del pulgón y de todos los enemigos, pero dice una parte muy importante que hoy la estamos viviendo, dice cualquier plaga o enfermedad que sea. Así es que usted y yo no debemos preocuparnos por la situación actual. Nosotros tenemos la esperanza que Dios tiene el control. Esta pandemia ha sido muy fuerte, no es, por supuesto, es una realidad. No es nada fácil. La situación de la economía se ha afectado a nivel global, la pérdida de vidas ha sido gigantesca y los gobiernos han tenido que establecer un balance entre cuidar a las personas, en cuidar las vidas y la salud de las personas y cuidar también la economía. No quisiera yo ponerme en el papel de un gobernante, no es fácil tomar ese tipo de decisiones. Pero dése cuenta que hace más de 2000 años ya estaba una palabra en la cual hablaba de una situación parecida. Pero ¿qué pasó en ese entonces? ¿Por qué llegaron a esa circunstancia? Por el pecado. Dice que los cielos se cerraron y que no llovió durante mucho tiempo. Y perdieron las cosechas y perdieron el ganado y perdieron las posesiones por el pecado. Pero también dice que cuando ellos se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios, dice que el Señor los escuchó. Así que si en este momento hay escasez, si en este momento ves que la langosta se ha comido tus cosechas, tus frutos, si de pronto en este momento la circunstancia te llevó a perder a tu familia, o la paz, o tus posesiones económicas, tu tranquilidad, tu estabilidad, hay que hacer un inventario de situaciones y revisar qué fue lo que pasó. ¿Qué te llevó a esta circunstancia? Hay cosas que nosotros tenemos el control de ellas, entre comillas, de pronto de nuestro trabajo, de pronto del manejo de nuestras finanzas, pero cuando ya no tenemos el control, cuando es una situación como la actual que nos lleva a perder el negocio, a perder el empleo, y empieza eso a afectar también el interior de mi casa, de mi familia, y donde antes había amor y había prosperidad y ahora hay escasez, entonces ya empiezan los problemas. Ya el amor como que es más difícil de expresar y empieza a haber dificultades. Pero está la palabra de Dios, que también Él nos escucha nuestra oración, que Él tiene el cuidado y el control de tu vida y de la mía, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, de nuestra provisión. Y Él dice en su palabra que no ha visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es posible que en este momento esté sucediendo esto por una situación que está fuera de nuestro control, pero Él tiene el control. Así es que usted y yo debemos inclinar nuestro rostro, buscarle cada día y orar y pedirle que tenga misericordia. Él tiene el poder para parar esta enfermedad, esta pandemia, este virus en este momento. Su brazo no se ha cortado, Él tiene el poder para hacerlo. Pero también Él permite a veces ciertas circunstancias para sacar lo mejor de nosotros, para que nosotros hagamos un alto en el camino y pensemos, ¿cuáles son esas dolencias? ¿Es un problema de pronto de una condición física o de una condición mental o de una condición de comportamiento o de una condición de pecado?
Parte de lo que estamos pasando también es una consecuencia del pecado. Dios es amor, por supuesto, pero también Dios es un celoso. Dios celoso también es fuego consumidor. Pero lo más hermoso que está ahí, y está también en el Salmo 103, versículos más adelante, dice que la misericordia del Señor es para siempre. Dice en el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Dice, y justicia sobre los hijos de sus hijos. Es decir, está la promesa sobre todas nuestras generaciones. Él es misericordioso. Él tiene en cuenta su oración. Pero dice una palabra ahí que es una palabra clave: a los que le temen. Él va a hacer provisión para usted y para mí, porque tenemos temor de Dios. Porque nosotros sabemos decir, ok, Señor, nos hemos equivocado, pero tú puedes sanar nuestra alma. En la palabra de Dios está, en el libro de Isaías, dice que Él llevó nuestras dolencias en la cruz. Y cuando se refiere a las dolencias, no son solamente la parte física, la parte de enfermedad, sino también la parte de nuestra alma, que estuvo enferma en algún momento y cayó en pecado. Pero hoy el Señor te da la promesa de esa restauración. Hoy el Señor te dice, no te preocupes, entiendo tu situación, recibo tu arrepentimiento, escucho tu oración y te perdono y tengo misericordia de ti. Y dice que cualquier plaga o enfermedad o escasez, en su mano, Él tiene el control. Así que hoy cree, recibe esta palabra para ti, créela en tu corazón. Que no importa lo que haya pasado, en la promesa está, y nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Así que hoy podemos acercarnos nuevamente con confianza y decirle a nuestro Señor que le amamos, que venimos a adorarle, que queremos entregarle verdaderamente el control de nuestra vida. Más adelante, versículos más adelante, nos habla también que me rescata del hoyo, me saca del problema. Y de pronto podemos simbolizar este hoyo con el pecado, de pronto con la enfermedad, de pronto con la dificultad, de pronto cuando el enemigo quiso dañar mi vida. Pero el Señor es quien me preserva. David estuvo muchos años huyendo porque lo iban a matar. Tenía muchos pueblos enemigos alrededor, pero también dentro de su mismo pueblo tenía muchos enemigos. El rey Saúl, cuando vio que había matado al gigante y cuando vio que todas las personas seguían a David y ya no le seguían a él, se llenó de ira y empezó a perseguirle para matarle. Y David tuvo que esconderse y David tuvo que huir durante mucho tiempo y vio la muerte muy cerca. No solamente por sus enemigos, por sus pueblos enemigos, sino también por su propio pueblo. Pero el Señor le rescató del hoyo. El Señor siempre estuvo al cuidado y al control de la vida de David y de su familia. Siempre que David salía a la guerra y reconocía que el poder no estaba en él, sino que estaba en Dios, el Señor le entregaba la victoria. No importaba el tamaño del ejército, el Señor le entregaba la victoria. Dice que el Señor entregaba a los pueblos enemigos en mano de David, porque David reconocía el poderío de Dios. Y lo rescató del hoyo de la muerte, varias veces. Lo rescató del hoyo de la enfermedad, también. Del hoyo del pecado, por supuesto. Cuántas veces le perdonó. Y hoy también para nosotros está la promesa. Y en los versículos 48 y 49 del capítulo 8 del libro de los Reyes dice, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia. Tú estarás pensando allí en el lugar donde estás en este momento, yo he orado y he hecho esta petición muchas veces y Dios no me la quiere responder. Dios tiene la respuesta y Dios tiene la solución a tu oración.
pero tenemos que entender también que siendo Él bueno, que siendo Él poderoso, pero también Él conoce lo mejor para ti. Muchas veces eso que estamos pidiendo nosotros no es lo que agrada a Dios, no es lo que hace parte de su voluntad, sino de pronto es en nuestro capricho, en nuestra necesidad inmediata, pero Dios sabe que nosotros necesitamos algo diferente. Pero si tú hoy te encuentras, así como este pueblo de los que habla ahí el versículo 48, dice, a la tierra en que hubieran sido llevados cautivos. ¿Qué tipo de cautiverios tenemos hoy en día? El cautiverio de la pornografía, de la prostitución, de la drogadicción, del alcoholismo, de la mentira. Porque para Dios no hay distinción de tamaño de pecados. A veces hay quienes piensan que una mentirita es mucho más viable, un pecado más venial que cualquier otro tipo de pecado. Para el Señor todos los pecados son iguales, pero no importa el tipo de cautividad que hoy te tenga. Si tú clamas a Dios, si tú pones tu mirada y tu corazón en Dios y le clamas y le pides desde el fondo de tu corazón, Él te va a solucionar, Él te va a responder, Él te va a sacar del hoyo. Esa es la promesa que está ahí. El salmista David lo supo, lo vio de primera mano, lo vivió, y por eso es que dice en el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. Él escribió estas cosas porque todas y cada una las vivió. Él estaba en un momento, yo creo que sentado ya en el ocaso de sus años, y empezó a hacer un inventario de todas las cosas buenas que Dios había hecho. Y ya dejó un poco al lado las preocupaciones del día a día, la guerra, los hijos, la familia, las circunstancias, la invasión a otros pueblos, y ya en ese ocaso de su vida tuvo el tiempo para que en su corazón pudiera reconocer todo lo que el Señor había hecho. Y él fue objeto del amor de Dios, del poder de Dios que lo sacó del hoyo, que lo rescató de tantas cosas. Y para nosotros también está esa promesa y esa realidad. Hoy tú puedes clamarle a Dios allí donde estás. Ayúdame, Padre. Yo hoy vuelvo mi mirada a ti, te pido perdón si me he alejado, si he confiado más en mis fuerzas y si de pronto el éxito me hizo olvidarme de ti. Y hoy he caído muy profundo, Señor. Hoy Dios te dice que Él tiene el control y que Él te saca de ese lugar, de esa condición, de esa esclavitud, de esa cautividad, porque está en su palabra, porque Él es bueno y misericordioso. Dice ahí que si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, eso es lo único que te pide el Señor, tu corazón. Entrégale el control. ¿Cuánto tiempo has estado lidiando con entregar o no entregar el control de tu vida a Dios? Haciendo siempre las cosas a tu manera, a tu modo, en tu entendimiento, en tu sabiduría, sin contar con Dios. Si hoy esta circunstancia difícil te ha hecho volver los ojos a Dios, dice ahí que si tú te volvieres a Él de todo tu corazón, dice, tú oirás en los cielos, dice la palabra, versículo 49, en el lugar de tu morada. Oirás su oración y su súplica y les harás justicia. Es decir, que hay una respuesta también para ti hoy. No importa la circunstancia difícil, no importa la pérdida tan grande que haya sido, Dios te puede bendecir y aún mucho más. Acuérdese de la historia de Job. Perdió su familia, perdió sus posesiones, lo perdió todo. Pero Dios le devolvió muchísimas veces más de lo que había perdido. Pasó por prueba, por dificultad, pero en todas esas pruebas su corazón brilló para el Señor. Siempre reconoció a Dios. De pronto hubo momentos de debilidad, hubo momentos de tristeza, de pronto en algunos momentos fue confrontado en su fe, pero al final salió victorioso. Y Dios le devolvió todo lo que había perdido, en abundancia. Así que puedes estar pasando una situación difícil, sí. Tú dirás que yo no estoy viviendo lo que tú estás viviendo, pero yo he vivido cosas muy difíciles. Aquellos que conocen nuestro testimonio, Dios nos ha sacado de una cantidad de cosas muy difíciles,
situaciones de salud de nuestros hijos y ha hecho unos milagros hermosos. Y aunque esos tiempos no fueron fáciles, hoy podemos gozarnos de los hijos que tenemos y de lo que Dios ha hecho en ellos. Nos ha sacado de situaciones financieras muy complicadas. Nos ha sacado de muchos problemas, de muchas circunstancias difíciles. Y hoy en día, gracias a Él, hoy podemos estar aquí, sirviéndole y adorándole. También habla que Él nos llena de favores y de misericordias. Versículo 4 dice, el que te corona de favores y misericordias. Entonces, ¿cuáles son los favores y las misericordias? Todo lo que usted y yo tenemos hoy en día. Es posible que ya no tengamos lo mismo que hace 2, 3 meses, pero usted mira para los lados y tiene a su familia, y tiene de pronto sus padres vivos todavía, de pronto tiene a sus hijos cerca y los puede disfrutar. De pronto tiene un trabajo, de pronto tiene un techo que se le ha olvidado, que Dios se lo ha dado, que Dios le ha dado todo, que Dios lo ha colmado de favores y de misericordias. Pero hoy por esta circunstancia complicada se nos ha olvidado darle gracias a Dios. Y por eso es que el salmista no dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguna de sus misericordias. No olvides lo mucho que hasta hoy te ha dado. Y que aunque la situación esté difícil, la promesa está que Él es el dueño del oro y de la plata y Él nos puede dar la provisión que necesitemos. Nos puede colmar de favores, sí, y de misericordias. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros reconocemos que todo proviene de Él y no del fruto de nuestras manos, de nuestro talento, de nuestro orgullo. Porque eso sí que no agrada a Dios. Cuando tú y yo somos orgullosos y nos olvidamos de Él y creemos que todo lo que hemos logrado es por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría y que Él no ha tenido ninguna intervención en eso, eso no agrada a Dios. Así que hoy puede ser un tiempo para decirle, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. De pronto, a pesar de esta circunstancia, a diferencia de muchas personas, tú eres bendecido. Tú eres prosperado. Dios te ha dado muchos favores, mucha gracia. Y hoy estás gozando de una buena situación. Y si tú miras para los lados, estás mejor que muchas personas. ¿Cuántas personas no han perdido sus familias? No han perdido seres queridos, no solamente la parte financiera, sino también la parte de sus seres queridos, por esta pandemia, por esta enfermedad. Pero a ti y a mí, Dios nos ha colmado de favores y misericordias. Lo reconocía también Salomón. En el versículo 35 de la misma palabra que estamos hoy estudiando, dice, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, dice el versículo 36, qué promesa tan hermosa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Dese cuenta esta palabra tan hermosa. Si ha habido sequías, si se han cerrado los cielos, si la provisión ha dejado de llegar, la promesa está en la palabra de Dios. Dice que Él oirá en los cielos nuestra oración. Dice, y no solamente nos perdonará, ya hemos hablado del perdón, pero no solamente nos perdonará, lo cual habla de misericordia, sino que dice que nos mostrará el buen camino. Porque lamentablemente a veces se nos pierde la perspectiva y empezamos a andar en nuestro propio camino, en nuestra propia sabiduría, y es cuando nos equivocamos. Entonces la promesa hoy está en que Él nos enseñará el buen camino en que debemos andar, la senda correcta. El camino de Dios, el que le agrada a Él nos lo va a enseñar. Y dice también, y darás lluvia sobre tu tierra. Reclame esa promesa para usted. En donde ha habido sequía, en donde llegó la escasez, en donde llegó la langosta, en donde llegaron las pérdidas, hoy Dios nos promete a ti y a mí que Él dará lluvia sobre la tierra. Y esa lluvia se refiere a bendiciones, a provisión, a salud, a bienestar, a restitución. Así que Él nos colma de favores y misericordias. Dice también la palabra de Dios que Él es quien sacia de bien mi boca. Me llena.
Porque muchas veces no nos conformamos, no nos saciamos con nada. No tenemos contentamiento. Podemos tener muchas cosas, pero no somos contentos, no somos felices. No somos conformes con lo que Dios nos da. No lo disfrutamos. Y eso es como si usted le entrega un regalo a su hijo y se lo entrega con todo el amor y su hijo primero lo cuida mucho y lo aprecia mucho, pero después lo tira por allá. El Señor dirá, venga, pero lo que diríamos usted y yo como papás, ¿pero qué pasa? Te lo estoy dando. ¿Por qué eres tan ingrato? Pero dice Él que Él nos sacia. Cuando nosotros de verdad tenemos un corazón sensible a Dios, nosotros nos saciamos, para nosotros es suficiente lo que Él nos da, porque nos da el contentamiento. No importa la cantidad que nos dé, sea mucha, sea mediana, lo que sea, Él nos da el contentamiento y podemos disfrutarlo. Hay mucha gente hoy en día que están llenos de posesiones, pero no tienen nada. Dice Charles Spurgeon, ningún hombre se llena de satisfacción sino solamente un creyente, y solamente Dios mismo puede satisfacerlo. Póngale cuidado a esto. Muchos en el mundo están llenos, pero ninguno está satisfecho. Y eso es lo que pasa hoy en día. Que nadie está satisfecho con lo que tienen. Hay gente que tiene muchas posesiones, pero ya no son solo las posesiones lo que lo llenan, sino tienen ansias de poder. Y por esas ansias de poder atropellan, se llevan por delante a los demás, por salir ellos adelante, por triunfar, por escalar. ¿Por qué hay en su corazón egoísmo? ¿Por qué hay en su corazón maldad? ¿Por qué hay en su corazón ese deseo de triunfar, de salir adelante? No importa a quién te tengas que llevar. Y esa es la sociedad de hoy en día. Está bien, por supuesto, el tener éxito, el progresar, el salir adelante. Claro que sí. Usted y yo nos lo merecemos cuando trabajamos, cuando luchamos por el sueño. Pero cuando a costa de ese sueño mío yo tengo que llevarme por los demás por delante, eso no agrada a Dios. Pero entonces dice la palabra que Él sacia de bien mi boca. En el Salmo 32, versículo 3, el salmista David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque es que aquí en el versículo 5 del Salmo que estamos estudiando, Salmo 103, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces mire usted el paralelo que hay aquí. Salmos 32 dice que mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Pero entonces aquí la promesa es, Él sacia de bien mi boca para que rejuvenezca. Ahí es cuando el Señor nos da nuevas fuerzas. Ahí es cuando nos da una nueva esperanza. Cuando eso que Él nos entrega, nosotros lo valoramos y lo cuidamos, Él nos da más. Acuérdense lo que pasaba con los siervos, el siervo infiel y el siervo fiel, que su patrón cuando se fue les dejó unos talentos para administrar. Y cuando ellos hacían buena administración de los talentos, les daban aún más. Y el que hizo una administración negligente de lo que el Señor le había dado, dice, también se le quitará hasta lo que no tenga. Pero entonces el Señor es bueno y fiel, y Él nos promete hoy que Él nos saciará de bien, nos saciará de bendición, nos hará prosperar, nos dará fuerzas nuevas, como dice ahí, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué linda promesa, ¿verdad? Y finalmente, ya para terminar por hoy, ¿a quién debemos encomendarnos entonces? ¿En quién debemos poner nuestra confianza? Sino en el Señor. Es solamente Él el que nos puede bendecir. Es solamente Él quien nos puede cuidar, quien nos puede proteger, quien nos puede sacar del hoyo, quien nos puede dar la protección y la provisión. Y que si hemos fallado, que si hemos pecado, si hemos caído, Él también nos da el perdón, porque su misericordia es eterna, porque Él es bueno para siempre. Porque Él, como dice aquí la palabra de Dios, Él no contenderá con nosotros. Eso quiere decir que los pecados que nosotros cometemos ya Él los olvida. Él no es como nosotros, que nosotros, ok, yo perdono, pero no olvido. No, dice que los pecados nuestros Él los echa al fondo del mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Así que son muchas promesas hoy. En este Salmo 103, estúdielo allí en su casa con tiempo, para que se dé cuenta de la cantidad de promesas hermosas que Dios tiene para nosotros. Pero entonces volvamos hoy nuestra mirada a Dios,
Volvamos nuestra confianza en Dios. Es posible que estén pasando circunstancias difíciles y podemos perder en algún momento la perspectiva de quién es Dios. Pero hoy el salmista nos dice, bendice alma mía, Jehová, y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, versículo 29, está una promesa hermosa para usted y para su casa. Dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta tu casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Si hoy tú invitas a Dios, a Jesús, a ser el centro de tu casa, a ser el centro de tu familia, la palabra de Dios nos dice que Él estará allí. Y si Dios está en tu casa, y si Jesús está en tu corazón, y si Jesús es el centro de tu vida, de tu familia, de tu negocio, ¿podrán venir circunstancias difíciles? Sí, claro que sí. La misma palabra nos dice, Jesús les decía a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y aunque vengan circunstancias complicadas como la que estamos viviendo ahora, cuando nosotros abrimos nuestra casa física, pero también la casa de nuestro corazón, de nuestra familia, y se la abrimos al Señor, dice que Él reinará sobre este lugar, que su nombre estará allí. Y si el nombre de Jesús está en tu casa, en la mía, y en tu corazón, y en tu familia, y en cualquier actividad que tú desarrolles, Dios se va a encargar de cuidar de cada uno de ellos. Dios te cuidará, Él te guardará para siempre. Él guardará tu vida, tu salud, tu familia, tus finanzas, tus relaciones. Pero esta circunstancia difícil que nos haga volver hoy la mirada a Dios y decirle gracias, Dios, por lo mucho que tú me has dado. Hoy reconozco que tú me has bendecido grandemente. Yo le invito allí que cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por sus muchas misericordias, por sus muchas bondades. Cierra allí sus ojos, acompáñame en oración. Padre, te damos gracias hoy, Señor, en este día, Padre Santo, en que posiblemente, Señor, haya mucha dificultad, Señor, en el mundo. Padre, hoy vemos cómo la situación económica se pone cada vez más complicada. Hoy vemos, Señor, amenazada nuestra salud, nuestra vida, Padre Santo, por esta pandemia. Padre, hoy también nosotros encontramos en tu palabra que tú prometes cuidarnos, Dios, que tú prometes bendecirnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a alejar nuestra mirada de la preocupación. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, Dios, estén conectados contigo, Señor. Que nos apartemos de toda distracción, Señor, de toda preocupación que el enemigo ha querido interponer y que nos separa hoy de ti. Padre de misericordia, hoy te damos gracias, Señor. Hoy hacemos memoria de las muchas bendiciones, de los muchos beneficios que tú nos has dado, de tu gracia y tu favor con nosotros, Señor, para llevarnos a los lugares a los cuales nos has llevado, porque tú has abierto puertas para nosotros. Gracias, Padre, por los dones, por los talentos, por las oportunidades que nos has dado. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestros padres, nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestro esposo, esposa. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tengo un techo, Señor, donde recostar mi cabeza. Gracias porque no pasa un día, Señor, sin que yo vea tu mano, Señor, y vea tu provisión. Gracias, Dios, porque tú pones ángeles a mi alrededor para cuidarme, Señor. Y gracias también por tus promesas. Padre, hoy tú me has hablado, Señor, que si yo vuelvo mi mirada a ti, Señor, y te pido perdón, tú eres misericordioso también para perdonarme. Y yo hoy te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, Señor. Y yo hoy me vuelvo a ti, Señor, arrepentido, porque he fallado contra ti. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Si tú has escuchado esta oración, este mensaje, y Dios te ha hablado hoy, y tú hoy no conoces a Jesús, hoy no le has recibido todavía en tu corazón, yo te invito también que hagas esta oración conmigo, para que puedas entrar en el reino de Dios y para que puedas ver también sus múltiples beneficios. Así que cierra tus ojos y haz esta oración con fe. Gracias, Dios mío. Gracias por la palabra de hoy, porque en ella, Señor, tú me dices que me perdonas.
Yo hoy reconozco, Jesús, que he pecado contra ti, y me duele en mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Padre, hoy yo te entrego el control de mi vida, Señor. Te pido que tú me guíes, que tú me llenes, Señor, que me enseñes tus caminos, que perdones mis pecados y que me vuelvas a ti. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo me entrego hoy a ti, Señor, y confío en ti, Señor, en tu misericordia y en tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. En estos tiempos nos seguiremos viendo, seguiremos conectados con nuestros servicios, nuestro servicio de oración, de adoración, los miércoles también con nuestro altar familiar y las otras actividades de la iglesia. Gracias por conectarse hoy con nosotros. Invite, comparta, hagamos llegar la palabra de Dios, la palabra de esperanza, la palabra de fe a cualquier otro hogar, personas que aún no conozcan del Señor. Invíteles, comparta este mensaje. Comparta Senda de Restauración, así haremos llegar el mensaje de la palabra de Dios a todo lugar, como su palabra lo promete. Le damos gracias y ahora nos quedamos y nos despedimos con esta linda alabanza. Dios les bendiga. Lléname con tu santo poder. Tócame con tu espíritu, Señor. Úsame, orando estoy por el mover, al manifestar tu gloria en mí. Tómame, escóndeme en ti, sosténme, tu abrazo hazme sentir. Yo sé cada